Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están todos, muchachos? He visto ahí varios nombres conectarse, conocidos. Muy buen día. ¿Qué tal, Cristóbal, Paula? Qué bueno que se hayan conectado, de verdad, en masa. Y me imagino que irán apareciendo más todavía con el pasar de los minutos. Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta charla que les vengo anunciando Entregado el agua. hace ya un buen ratito. Bueno, eso también les quería por favor pedir. Vayan silenciando sus micrófonos. En algunos casos al ingresar van a aparecer con el micrófono encendido, con la cámara a lo mejor también. Les pediría por favor que desmarquen la casilla de la cámara y del micrófono. Hans, si fuera tan amable, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Bien, como les estaba diciendo, les doy la bienvenida a esta charla que venimos conversando hace un rato ya. La charla lleva por nombre Conocer para proteger el océano como nunca antes lo habías visto. La idea es que vayamos escuchando lo que Camila nos va a ir contando. Hago una pequeña introducción de Camila ahora en un segundito más. Eh, pero quiero que ustedes vayan linkeando todo lo que Camila nos va a ir contando con las asignaturas que tenemos, ¿ya? O sea, lógicamente, como ustedes bien saben, todo está relacionado con medio ambiente y con los impactos que nosotros generamos, pero por favor les pido que ustedes tengan esa mirada un poquitito aplicada, ¿ya? Parto presentando a Camila. Bueno, Camila Arendt es bióloga marina, actualmente dedicada a asesorías, proyectos audiovisuales e investigaciones científicas. Es colaboradora en la revista Endémico desde hace más de 3 años, además de otros medios escritos. Camila trabaja en distintas áreas para dar a conocer problemáticas ambientales y busca dar soluciones colaborativas y multisectoriales, como también en documentales y expediciones nacionales e internacionales, por ejemplo, contando entre ellos National Geographic. Ha trabajado con artistas, llevando contenido actual a distintos escenarios y participó en el proyecto de ley para regular plásticos de un solo uso, junto a Oceana Chile, donde presentó ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados. Actualmente se encuentra aprobado y listo para ser ley. Hoy, como comentábamos, nos hablará del océano, de los múltiples roles que cumple en nuestra biosfera y de cuál debe ser nuestro enfoque para protegerlo. Dejo con ustedes, chicos, a Camila Arendt y les pido por favor que las preguntas las vayan haciendo en el chat si quieren, pero la idea es que al final las vamos a ir respondiendo todas. Remarco el tema de los micrófonos y las cámaras, por favor. Ahora sí, dejo con ustedes a Camila. Muchas gracias. ¿Me veo bien y me escucho bien? Sí, Camila, se ve bien, Ya, se escucha bien también. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber confiado en mí para poder ayudar en esta clase. Y claro, como estaba contando, yo estudié biología marina y hace ya varios años que estoy trabajando en función de tener un océano mejor, de poder cuidarlo, ¿ya? Y ahora les voy a contar más sobre el océano. Entonces, voy a compartir pantalla. Ujú. Ujú. Un segundito. Am, ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Camila, se ve. Ya, perfecto. Qué bueno. Entonces, comienzo. Ya, si en algún momento se llega a cortar, me avisan, ¿bueno?
Ya, mi nombre es Camila Harent, yo estudié biología marina y me dedico actualmente, y hace ya un buen tiempo, a asesorar varios proyectos. He trabajado también en varios proyectos audiovisuales nacionales e internacionales, siempre enfocado al océano, a las amenazas y a la conservación. Y también soy investigadora científica, como lo vamos a ver más adelante. Les adjunto también mi Instagram, que me pueden encontrar ahí con ese nombre, o también en LinkedIn, y yo siempre suelo responder todo lo que me preguntan, así que soy bien activa y si tienen alguna duda me pueden contactar también. Bueno, comenzando con el océano y la vida submarina, no sé si ustedes ya están al tanto de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay varios objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y en el que yo más trabajo es en el número 14, denominado la vida submarina. ¿Y de qué se trata el objetivo de desarrollo sostenible número 14? Es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En el fondo, la palabra sostenibilidad se repite 2 veces en una frase corta, lo que marca su importancia. Y ahora vamos a ver a lo largo de toda esta presentación y esta clase que lamentablemente el océano no se está utilizando ni respetando de forma sostenible. Ya, les voy a dar algunos tips y alguna introducción sobre el océano, porque siempre que estamos hablando del mar, del océano, vemos o pensamos que solamente las costas o que solamente hay algunos recursos que se pueden utilizar a través de la sobreexplotación, pero yo les voy a contar muchas más cosas sobre el océano. Partiendo por una de las cosas que es más importante, que es el reservorio de agua más grande de todo el planeta. Casi el 97% del agua corresponde a agua salada y está en el océano. Me gustaría hacer la distinción entre el océano y el mar. El océano son las grandes masas de agua, ya que son masas de agua profundas y muy amplias, como el océano Pacífico, el océano Atlántico, el Índico, etc. Y los mares son masas de agua más pequeñas, o son mares es una porción de agua más pequeña o aguas interiores. Ya entonces, el fitoplancton, ya estas microalgas del océano, que es la base de la trama trófica marina, aporta casi el 50% de todo el oxígeno que respiramos. Por lo tanto, antiguamente se pensaba que la selva o las selvas o el cordón ecuatorial del planeta era el pulmón del mundo. Sin embargo, ahora con más investigaciones asociadas al aporte que hace el fitoplancton, nos damos cuenta que el real pulmón del mundo es el océano, y secundariamente y muy íntimamente relacionado también están las selvas, los bosques y en el fondo la vegetación terrestre. Por otra parte, el océano absorbe casi un 30% del CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, el océano está descontaminando nuestra atmósfera continuamente, 24/7. Eso es lo que naturalmente hace el océano, poder capturar este CO2. Sin embargo, como hay tanto CO2 y hay tanta contaminación en la atmósfera, vemos que el océano se está acidificando, ¿ya? Y por lo tanto está debilitando la salud del ecosistema marino. Por otra parte, el océano es un regulador del clima, es el regulador climático del planeta, regula los climas y regula también los distintos ecosistemas, incluso ecosistemas que son terrestres. Y además cubre el 71% de todo el planeta. Por lo tanto, llamarle planeta Tierra lo deberíamos resignificar y también entender, comprender que el reservorio de vida es el océano, que gracias al océano
existe la vida tal cual como la conocemos y que casi el 71-72% de todo el planeta corresponde a al océano. Es un reservorio de biodiversidad, el más grande de todo el mundo, y el área y volumen que ocupa en el planeta constituye más del 90% de todo el espacio. Sin embargo, y esto es importante, cerca del 80% del fondo marino, del fondo oceánico, aún no está cartografiado, es decir, aún no está mapeado. Y si algo no se conoce, difícilmente podamos tener las herramientas para poder cuidarlo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es que le puse a esta clase conocer para proteger, y es la frase que yo más ocupo siempre, en mi trabajo y fuera del trabajo. Entonces, si se conoce poco del fondo oceánico, ¿cómo lo podemos proteger? ¿Cómo podemos saber qué especies hay ahí? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son las condiciones? El océano permite y facilita toda la vida en el planeta. Y como ya les dije, incluso la vida que está fuera del océano, la vida que está en el aire, la vida que está en la tierra. Sin embargo, sabemos poco, ¿ya? Sabemos poquito del océano. Generalmente sabemos mucho de los bosques, de las montañas, de los ríos. Sin embargo, el océano generalmente lo asociamos o a los bordes costeros, las playas, o algunos recursos que se pueden extraer, o lo asociamos también al turismo. Sin embargo, hay muchísimo más. Y aquí les adjunté algunas imágenes al lado derecho y se los voy a ir relatando. Sabemos poco desde los más pequeños y microscópicos, como el fitoplancton, que son las microalgas que observamos en esta fotografía. Estas son muchas microalgas, ya, por lo tanto son fitoplancton, y se conoce poco. También se conoce poco del zooplancton, de esos organismos ya del reino animal que se comen a estos fitoplancton. Conocemos poco. También conocemos poco de los que habitan en las profundas fumarolas hidrotermales, como estos grandes gusanos, ya estos gusanos tubo gigante, que pueden llegar a crecer varios metros de altura, considerándose una de las formas de vida más singulares de los ecosistemas abisales, o zonas muy profundas. Estos son grandes gusanos que se encuentran cerca de las fumarolas hidrotermales, también de profundidad, y se conoce muy poquito. O aquellos que se entierran en la arena, como esto, o como este pez. Ya, hay varios ejemplos, yo les adjunté solo uno, los peces Botumancus o aquellos más grandes como los mamíferos marinos. También sabemos poco de los mamíferos marinos. Generalmente lo asociamos a las ballenas, pero incluso en Chile, que hay zona de migración y hay zona de residencia de mamíferos marinos, generalmente sabemos poco, incluso teniéndolos acá muy cerquita. También sabemos poco de los que nadan muy rápido, como el tiburón marrajo o el pez vela. Este es un tiburón marrajo, uno de los peces más veloces del océano junto con el pez vela. O aquellos que se mimetizan o se camuflan, o que usan coloración críptica para no ser detectados tanto por las presas como los depredadores. Y así podría estar hablando todo un día de cuán poco sabemos del océano, de sus interacciones, de sus características, de la fauna, de sus procesos oceanográficos, conocemos muy poquito. Y porque conocemos poco, también hay muchas amenazas. Y hay amenazas graves y que perpetúan en el tiempo hace bastante tiempo, lo que ha erosionado negativamente los océanos, o sea, los ecosistemas marinos. Y mientras sabemos poco del océano, entonces también sabemos poco de las amenazas y sabemos poco cómo poder ayudar a revertir estas amenazas. Les voy a mencionar algunas. La sobrepesca, sobreexplotación de recursos marinos,
en aguas nacionales e internacionales. La mayoría de las aguas del planeta son internacionales, por lo que no están sometidas a ningún tipo de regulación que garantice su protección. Acá en Chile, inclusive hasta el día de hoy, se sigue haciendo pesca de arrastre, ¿ya? Por lo tanto, estamos viendo que la sobrepesca, una sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, que son en este caso recursos marinos, en pos de una actividad económica, están mermando las cuotas de, perdón, están mermando la vida, los volúmenes de biodiversidad marina, y también estamos viendo que no solamente el volumen en cuanto a la sobrepesca, sino que también los tipos de pesca. Estamos actualmente presenciando arte de pesca en Chile aún, y otros tipos de artes de pesca que son las formas de pescar que pueden generar y generan daños en otro tipo de recursos. Es decir, yo quiero ir a pescar una cierta especie, pero la forma de pescarla es muy general. Por lo tanto, no solamente voy a estar pescando esa especie que yo quiero, sino que muchas otras especies. Y como esas muchas otras especies no me sirven, entonces las descarto y las devuelvo al mar muertas, ¿ya? Por lo tanto, el tipo de pesca y el volumen de pesca están poco regulados o están en el fondo amenazando de manera continua a la biodiversidad marina. Por otra parte, también otra de las amenazas grandes es la contaminación por plástico, generalmente plásticos desechables. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. La acidificación de las aguas, ya les conté en la diapositiva anterior, por la absorción de CO2. Naturalmente el océano absorbe CO2 y esto provoca acidificación de las aguas. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se va a ver evidenciada la acidificación? Cuando los corales se mueren, cuando hay un blanqueamiento de corales. A propósito de eso, yo también escribo en la revista Endémico y en otras revistas de manera continua. Y en la revista Endémico, si ustedes googlean www.endemico.org y se van a la sección Ciencia, ahí hay varios artículos que he escrito y en particular escribí uno sobre estas oleadas de calor que producen, entre otras cosas, el blanqueamiento de los corales. Entonces, si quieren saber más sobre eso, lo pueden googlear y encontrar, leer, es bien interesante. Por otra parte está la protección insuficiente del medio marino, es decir, aquí están involucradas otro tipo de áreas como las políticas públicas, los pactos internacionales, los acuerdos, las herramientas de conservación. Vemos que en nuestro país, en Chile, tenemos un alto número, un alto porcentaje de áreas marinas protegidas. Sin embargo, estas áreas marinas protegidas están en el océano, ¿ya? Y donde están los riesgos son acá, en la costa de Chile, en la costa de los países. Por lo tanto, entre comillas, necesitamos cuidar el océano, pero en el lugar donde realmente existen amenazas fuertes, como es en la costa, donde están la mayoría de los proyectos que amenazan de manera grave al océano. Ya eso es bien importante, es decir, hay que tener ojo cuando uno dice, ya, ok, Chile tiene mucho porcentaje de áreas marinas protegidas, pero ¿dónde están? ¿Están realmente cuidando las áreas que están siendo amenazadas o están allá, lejos, en el océano? Entonces hay que tener harto ojo siempre con la interpretación y la doble lectura que le tenemos que dar siempre a todo lo que nos hablan sobre el medio ambiente. Los vertidos de petróleo, muy conocidos hace bastantes décadas en el océano y que dejan consecuencias terribles y consecuencias a largo plazo. Y el Urban Runoff, que también escribí un artículo sobre esto en Endémico, que es en el fondo y de manera muy resumida, cuando llueve y están estas aguas lluvias, sobre todo en las ciudades que tienen mucho cemento, que sus calles son todas de cemento,
y de pavimento, entonces la contaminación llevada por el agua lluvia no puede sino que irse a los alcantarillados, y esto generalmente pasa hacia ríos y hacia el océano. A diferencia de lo que pasa en el campo o en la playa donde no hay cemento, entonces el agua se puede ir traspasando por las napas subterráneas y ahí haciendo su propia, como su propio filtro y descontaminación. Sin embargo, como está casi todas las ciudades llenas de cemento, entonces se produce esta como escorrentía citadina o llamada urban runoff, que también es interesante y lo pueden leer. El océano, por otra parte, es el vertedero ilegal más grande de nuestro planeta. Y vamos a hablar un poco también de la contaminación. Esa es una fotografía que saqué en una playa de la quinta región, ¿ya? Y les adjunto también algunos datos y cifras interesantes. Este 39,9% de plástico corresponde a packaging, que es los plásticos de un solo uso, generalmente son los que envuelven, ya son los que envoltorios, desechables. Hay otro, que es casi un 17% de otros tipos de plástico, y hay también poliestireno, polietileno, hay varios tipos de plástico que están siendo producidos anualmente cada año se está produciendo más plástico que el año anterior. Se está usando más y generalmente se está produciendo más plástico desechable. Entonces, los envases plásticos, casi la mitad de todos los residuos son casi la mitad de todos los residuos plásticos a nivel mundial. Por lo tanto, estamos viendo que estamos en un planeta de plástico desechable, ¿ya? Y por su composición y por sus usos comerciales pueden llegar a demorarse hasta 1000 años en descomponerse. Por lo tanto, el plástico se demora muchísimo en fragmentarse y en eliminarse. Es prácticamente imposible porque está hecho para que dure. Ya, entonces aquí hago un llamado también siempre a tener ojo con qué es lo que estamos usando y cuán responsables somos. Es decir, por otra parte, el reciclaje tampoco es la panacea, no es la única opción, ni incluso la mejor opción. Es una opción buena para lo que ya existe. Sin embargo, tenemos que empezar a elegir otros tipos de materiales y ojalá distintos al plástico. Hay efectos nocivos del macroplástico, ya que son los plásticos grandes, específicamente en la fauna marina. Y esto también hay daños de los microplásticos o nanoplásticos. Esta es una imagen que yo hice buscando los distintos eslabones de la trama trófica marina. Acá, en la base de la trama trófica, se encuentran los organismos invertebrados como el zooplancton, ya que se han encontrado también dentro del zooplancton este tipo de fotografía, este tipo de micro y nanoplásticos. ¿Ya? Y acá también les adjunto los papers, las publicaciones científicas asociadas al organismo marino. Como también se han encontrado los crustáceos isópodos, ya específicamente en Idotea emarginata. Entonces también este es un estudio del año 2014, donde este es el animal y se han encontrado permanencia ya durante un buen tiempo de plásticos en su interior. Específicamente esto fue un trabajo laboratorio con plásticos fluorescentes para ver cuánto tiempo se quedaban ahí los plásticos dentro del animal y dónde se iban. Pasa lo mismo con los invertebrados, en este caso un chorito, ¿ya? Mytilus edulis. Lo mismo con una especie de jaiba, un crustáceo decápodo. Estos son también micro o nanoplásticos fluorescentes que se encontraron en el lugar donde hace el intercambio gaseoso, en el fondo donde respira. También se han encontrado en peces de profundidad.
ya peces de profundidad como este que vemos a la izquierda y la fotografía del microplástico que se encontró en el estudio específicamente en esta especie de profundidad. Hay otros peces costeros donde se han encontrado también fibras de plástico como las vemos acá. Ahí se encontraron bastantes fibras de plástico. Este es un estudio que hicimos el año 2016 con algunas otras personas dedicadas también a la investigación por plástico. Y también se han encontrado en mamíferos marinos, ya específicamente en focas. Esta es una foto específicamente encontrada en esta especie, pero sin embargo se han encontrado en ballenas, en otros tipos de mamíferos marinos como focas, lobos marinos, nutrias, etc. Y peces de agua dulce. Ya este es un estudio de un pez de agua dulce, específicamente en Brasil. Se han encontrado también grandes plásticos. Por lo tanto, cuanto más pequeña sea la partícula, mayor es la disponibilidad y la probabilidad de ser ingerida y traspasada mediante relaciones de consumo directo. Y estas son algunas investigaciones, si quieren ustedes las pueden ver después, son algunas investigaciones que he hecho y he participado. Esta específicamente es bien interesante porque lo que ustedes ven acá, esto salió el 2020 me parece, este paper, o si no el año 2021, y ustedes ven acá la letra A, B, C y D, y esta es una investigación que hice para ver el daño que provocaba ingerir poliestireno, que es Plumavit, que es uno de los plásticos que más se encuentra en el océano. ¿Cuál era el daño que le provocaba al tracto gastrointestinal, es decir, a las vísceras, al esófago, al estómago, de peces costeros en Chile? ¿Ya? Y lo que encontré fue bastante decidor y fue bastante impactante porque encontramos bastantes lesiones histológicas, histopatológicas. Es decir, yo trabajé viendo la salud de las células y viendo cómo entonces a través de la exposición a un contaminante, que es este tipo de plástico, generalmente plástico de un solo uso, plástico desechable, podía o no generar daños en su interior. Y claro, lo que encontramos fueron aproximadamente 11 tipos de lesiones histológicas y también las puede medir en cuanto a su gravedad. Las más graves y las más severas fueron las que les muestro a continuación, que son generalmente atrofia en las vellosidades intestinales, es decir, se hacen más cortas las vellosidades intestinales, por lo tanto ahí es posible que esté haciendo una menor absorción de nutrientes, ¿ya? Porque hay menor área para poder absorber los nutrientes. También se pueden ver desprendimientos celulares, como podemos ver acá. Podemos ver también hiperemia, que es una especie de, es casi una hemorragia, ¿ya? O infiltración leucocitaria, como podemos ver también acá, infiltración leucocitaria, que significa que muchos leucocitos van a la zona de peligro para poder cuidar o restablecer el equilibrio. Es como cuando hay un incendio y llegan los bomberos a apagar el incendio, lo mismo son los leucocitos. Cuando hay infiltración leucocitaria, entonces significa que los leucocitos están migrando hacia la zona de peligro. Y lo que yo encontré fue muchísimas zonas de infiltración leucocitaria y en una alto grado de severidad. También hay otros hay otras investigaciones en las que he participado, como estudios en Patagonia, ya haciendo una comparación de estudios que se hicieron hace una década atrás, entonces viendo cuál era la composición y las características, la cantidad de la basura flotante que se encuentra en Patagonia. Y es realmente impactante y ha aumentado según los estudios de hace una década atrás en la misma zona. O también los microplásticos que causan estas lesiones intestinales. También hay otras publicaciones que hablan más sobre
cuál es el plan de Chile y cuál es la posición de Chile en cuanto a la contaminación, en cuanto a políticas públicas, etcétera, que lo pueden encontrar con este nombre. Y otras publicaciones en cuanto a mamíferos marinos, también en Patagonia, y también la ingestión de plástico en peces costeros, ya como esta. Bueno, pasando a otro tema, ya dejando la contaminación por plástico de lado y ahora entrando a otro tipo de contaminación y amenaza fuerte, les voy a hablar de los relaves, ya los relaves, específicamente relaves mineros. Y entonces, a lo largo de la costa chilena se ubican varios parques industriales, empresas, refinerías, que por décadas han contaminado con metales pesados, con petróleo, con carbón, con exceso de nutrientes, con contaminantes atmosféricos, entre muchos otros materiales tóxicos. Por lo tanto, aquí es cuando yo les digo que es muy importante tener ojo con lo que escuchamos, leemos, vemos, en cuanto a cuánto porcentaje del agua que le corresponde a Chile, del mar que le corresponde a Chile, está cuidado bajo algún tipo de protección. Y claro, tenemos un alto porcentaje, pero en la costa chilena es donde están todas estas amenazas, ¿ya? Entonces es en la costa chilena donde se tienen que realmente, se tiene que cuidar, entonces se tiene que administrar de mejor forma y de forma que pueda cuidar las zonas que realmente están amenazadas. Ya hay otra también amenaza importante que es el barreteo. El barreteo básicamente es sacar de cuajo, ya sacar por completo el alga que está pegada a las rocas. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a hablar sobre eso. Las algas son bioindicadoras y son biomonitoras del enriquecimiento también de metales pesados, especialmente las algas pardas, ya que son las algas café, que son estas capaces de absorber más metales pesados que otras especies de algas, considerándose asimismo importantes filtros naturales ante agentes contaminantes. Por lo tanto, lo que se sabe ahora de las algas es que no solamente sirven para alimentar al ser humano, por ejemplo, que era en el fondo la gran apuesta que se tenía hace un tiempo atrás, hace un par de décadas atrás, sino que ahora se sabe, gracias a estudios nacionales e internacionales, que las algas también van descontaminando las aguas cuando hay metales pesados u otro tipo de contaminación. Y eso es muy interesante. Y asimismo, las algas dan estructura y diversidad de hábitat. Las algas son, o sea, básicamente son fenomenales porque ofrecen sombra, ofrecen refugio, como estamos viendo acá, ofrecen alimento a organismos que están viviendo en el agua y también al ser humano. Y también son zonas más calmas para organismos que están en sus primeras etapas de vida. Y es entonces lo mismo que si fueran como una guardería, un jardín infantil, donde no todas, pero gran parte de las especies marinas que son costeras y que están recién creciendo, es decir, instalándose en sus primeros hábitats, buscan entonces refugio y zonas más calmas, ya que generalmente son los bosques de algas. Y junto a esto también son bioindicadoras del cambio climático. Es muy importante. Por lo tanto, y acá hay una amenaza importante, han estado siendo extraídas a través de una técnica que se llama barreteo y por décadas, ¿ya? Es decir, ha habido durante mucho tiempo una fiebre del güiro. El güiro es una especie de alga parda, una especie de alga café, ya principalmente debido al boom de la industria cosmética, farmacéutica, alimentaria, que demanda altos volúmenes y un buen precio de venta, convirtiendo a Chile en el mayor exportador de esta materia en el mundo. Y estos temas también yo los escribí en el último artículo que he escrito para la revista Endémico, también lo pueden revisar. Ya salió publicado hace
para el Día del Océano, que fue el 8 de junio, hace 2 semanas aproximadamente, o lo pueden encontrar también en mi Instagram. Ahí tengo el link directo. Ya, y está bien interesante el artículo, es corto y es bien contundente. Otra amenaza importante es la acuicultura en Chile. Ya la acuicultura es, en el fondo, poder sembrar, cosechar recursos directamente desde el océano, ¿ya? Entonces, observamos entonces el aumento y el despliegue de la industria acuícola, principalmente desde la región de los lagos hacia el sur, donde las regiones décima, undécima y duodécima concentran el 95% de la producción acuícola de Chile, con una producción anual de más de 700.000 toneladas de salmón. Por lo tanto, estamos viendo que la acuicultura es una industria fuerte que generalmente se sitúa en el sur de Chile, ¿ya? Y que está concentradísima en tan solo 3 o 4 regiones de Chile. Por lo tanto, la Patagonia, nuestra Patagonia, está siendo amenazada, impactada continuamente, producto la, de la cosecha y de la engorda y de los distintos procesos que conlleva la industria del salmón específicamente. También las del chorito, como la mitilicultura. Hace un tiempo atrás, ya les voy a contar que estuve navegando en Patagonia Norte. Desde el sur de Chiloé pasamos por los distintos fiordos, pasamos también por el archipiélago de las Huaytecas, fuimos a Isla Huafo, estuvimos en el Golfo Corcovado, estuvimos en Melinca, estuvimos en Melimoyu. Esto fue en el fondo en un documental que hicimos junto a Hakajonu, ya la marca de ropa. Entonces fuimos a ver qué es lo que estaba pasando en Patagonia Norte específicamente. Entonces hicimos un documental sobre eso y con una ilustración, y yo estuve a cargo de la investigación científica. Y ahí es cuando comparé cuál era en el fondo el tipo y la basura marina flotante en comparación a estudios que se habían realizado en la misma zona hace una década atrás. Y ahora también estoy haciendo otras investigaciones con los mismos datos que extraje desde esa expedición. Y la cantidad de basura marina flotante que registré fue alta, es decir, un rango entre los 50 a los 230 ítems por kilómetro cuadrado, es decir, entre 50 a 230 artículos o trozos de contaminación de distintos tipos de plástico o boyas o artículos indeterminados encontré. ¿Ya? Eso es por kilómetro cuadrado, incluyendo flotadores, boyas, basura indeterminada, plumavit, fueron observados en la superficie de una extensa área marina. ¿Ya? Y ahí está, así lo pueden encontrar, fue publicado durante este año. Además, encontré 3 veces más basura marina flotante en la boca del Guafo en comparación a estudios realizados hace una década atrás, en la misma zona. Esta fuerte presión al ecosistema viene acompañada de contaminación por materia orgánica, ya la acuicultura específicamente. Donde hay acuicultura va a estar generalmente asociado a contaminación por materia orgánica, escape de salmones, ya, y cuando se escapan los salmones es perjudicial porque generalmente son especies muy fuertes que se van comiendo a peces que son endémicos, peces que son propios de Chile. Desequilibrio con especies endémicas, descarga de antibióticos al agua de mar, es decir, los antibióticos que se le administran a los salmones generalmente van a parar al agua de mar. También riesgos de enmalle, esto significa, el enmalle es cuando quedan ya las mallas o las redes para contener a estos salmones o dentro de las... Hay un micrófono abierto, me parece. Pido por favor que si alguien tiene el micrófono abierto lo pueda silenciar. Muchas gracias.
Entonces, el enmalle es cuando los distintos animales se van quedando atrapados en las mallas o en las redes o en distintos tipos de como estructuras propias de la acuicultura. Y también la muerte para especies residentes y migratorias, sin dejar de lado que el plástico puede servir de vector para otro tipo de contaminación, por lo tanto aumentando la probabilidad de bioacumularse en las tramas tróficas. Y aquí hay un punto bien importante también. Allí estoy yo presentando hace un año y medio, presentando las justificaciones científicas sobre la necesidad y la urgencia de regular plásticos desechables en nuestro país. Específicamente presenté en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y también en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y aquí les quiero mencionar una cosa bien importante, que es la importancia de incidir en políticas públicas a través de la ciencia y la investigación. Yo como bióloga marina tuve la fortuna de haber sido invitada por Oceana para poder ayudar y en el fondo dar mi aporte, mi granito de arena para que pudiéramos avanzar en las distintas etapas del proyecto de ley que ahora ya salió aprobada de manera unánime y va a ser una ley. Por lo tanto, cuando ustedes salgan de la universidad, es importante que tengan una visión amplia sobre qué hacer con su carrera. Hay muchas posibilidades, hay muchas posibilidades lo importante es ser versátil, es ir profundizando, pero también viendo las oportunidades que se están presentando en el camino. Eh, Eso es bien importante. Y antes de cerrar, les cuento, voy a seguir dándole este tip tan importante, porque si ven, por ejemplo, lo que he hecho después de la universidad ha sido bien variado. Entonces, he estado trabajando hace bastantes años en revistas más científicas, menos científicas, con distintos tipos de divulgación, revistas online, revistas impresas, revistas nacionales e internacionales, o también he participado en muchos proyectos audiovisuales, acá en Chile, en programas de televisión o en documentales también nacionales y también internacionales, siempre asesorando o participando en cámara en distintos em, documentales o también llevando la ciencia en terreno a través de documentales. O por ejemplo, incidir en políticas públicas, como ya lo que ya les conté, eso es una posibilidad interesante para alguien que se dedica a la ciencia. O también poder asesorar proyectos artísticos o proyectos, claro, en museo o en plataformas online o proyectos que tengan que ver con los deportes, ya en torno a la conservación del océano. Entonces, con esto quiero ir cerrando, porque mientras mayores herramientas tengamos, mientras más podamos conocer, mejor podemos proteger, y eso es una realidad. Entonces, elijamos por primera vez hacer las cosas de manera distinta. Dejemos de darle la espalda al mar y podamos por fin entender que el océano es el reservorio de vida más grande que hay y uno de los más importantes. Y también entendamos que cuando salgamos de la universidad o salgamos de algún instituto o centro de formación técnica o lo que sea que hagamos, podamos realmente entender que vamos a tener que tomar decisiones, tenemos que ser responsables con eso y que en el fondo podemos aportar de una manera diversa, de una manera que nos enriquezca a nosotras como personas, pero también que vaya haciendo sinergia y colaboración con otros tipos de disciplinas. Eso es muy, muy importante. Ahí es bien importante la colaboración y la responsabilidad. Así que, bueno, también ahí les adjunté mi Instagram para que me puedan agregar o preguntar cosas. Y muchísimas gracias a quienes organizaron esto con tiempo y con mucha dedicación. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que me están escuchando. Y eso, quedo atenta a las preguntas y vuelvo a agradecer. Muchas gracias, Camila.
súper interesante todo lo que nos conversaste y algunos puntitos por ahí. Invito a los chicos que, por favor, las preguntas que tengan, me pareció leer una de Cristóbal en algún minuto. A ver, ahí está. Bueno, cuando hablaste de los peces con el consumo de plásticos en sí, Cristóbal ahí acotó y preguntaba respecto a los peces que nosotros usamos como alimentación, o sea, cómo ese plástico que afecta al pez claramente, cómo nos podría llegar a afectar a nosotros. Claro, gracias Felipe y también Cristóbal por la pregunta. Sí, es bien interesante esa pregunta porque en el fondo se ha demostrado y hay bastante evidencia científica que apunta a que no solamente los peces, sino que también los mariscos, los invertebrados, podrían estar eh, consumiendo directamente el plástico y entonces, o indirectamente a través de que el pez se comió a otro pez que era más chiquitito y que ese pez sí tenía un plástico que en el fondo cuando va digiriendo su comida, el plástico no se puede digerir, entonces va quedando y esa se va acumulando. Por una parte existe evidencia que los plásticos chiquititos, 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 o sea, nanoplásticos, pueden migrar desde el tracto gastrointestinal ya hacia otras áreas del cuerpo que eventualmente podrían ser el músculo, que son en el fondo lo que el ser humano se come. Entonces podría haber contaminantes de plástico propiamente tal o podría haber migración de contaminantes asociados al plástico que una vez han sido ingeridos, entonces van migrando ya estos contaminantes desde el plástico hacia otras partes del cuerpo y eventualmente también llegar a los músculos. Entonces hay que tener en el fondo conciencia de que el océano está contaminado, lamentablemente. Entonces, invito también a poder leer más sobre esto, a poder ver documentales sobre esto o leer artículos, no solamente papers científicos que a veces son como un poco engorrosos para la mayoría de las personas que no estudiamos ciencia, pero entonces que busquemos otras alternativas de poder seguir profundizando en el tema, porque claro, es una realidad. Gracias, Camila. O sea, podríamos decir en esencia que por una parte está la partícula de plástico en sí, pero además tenemos una intoxicación derivada de esa partícula de plástico, ¿no? Según lo que te entendí. Sí, claro, porque el plástico en el fondo es como que atrae ya de manera el plástico y los aditivos ya al plástico atraen a otros contaminantes. Los aditivos del plástico son como es la ropa que usamos. Ya en el fondo, una persona desnuda sería el plástico y toda la ropa serían los aditivos que están siendo adicionados al plástico, a la partícula o al material de plástico en los procesos de producción del plástico. En el fondo, esto es en el proceso industrial de fabricación, etcétera. Ahí es cuando los aditivos se incorporan a los polímeros. Entonces, por eso yo siempre pongo el ejemplo de que es como nuestra ropa, porque es algo que está con nosotros, que no forma parte intrínseca de nosotros, pero que, claro, en el fondo se la adicionan en los procesos de producción. Muchas gracias, Camila. Sigo con las preguntas de los chicos. A ver. Aline nos acotaba, claro, estábamos hablando de bioacumulación y biomagnificación, lo que estaba comentando Camila recién. Diego pregunta, con respecto a la pesca sustentable, ¿funciona realmente? Claro, hay pesca sustentable, de todas maneras, existe, es posible. Sin embargo, generalmente lo que encontramos, por ejemplo, en las grandes cadenas o, o ya peces que han sido congelados o que han estado como, más que congelados, los que están como en grandes cadenas, mmm, no provienen siempre de pesca sustentable, es decir, provienen de pesca
comunes y corrientes, pescas industriales que tienen entonces algún tipo de externalidad negativa. Entonces yo siempre recomiendo comer local. Mientras más local uno come y mientras más local uno prefiere, nos estamos por lo menos asegurando que eso venga de algún tipo de pesca más sustentable o pesca artesanal. O bien las personas que están más cercanas realmente a vivir en la playa o cosas así, entonces hay elegir siempre poder sacar sus propias especies. Yo sé que eso no es tan común, pero ahora se está haciendo cada vez más común que en el fondo se saca lo que se va a consumir en el momento, en el tiempo, o ir a caletas de pescadores que sean en el fondo como que estén bien implementadas y tratar de escoger ese tipo de alimentos y no alimentos que estén como en estas grandes cadenas, porque generalmente sacan muchos volúmenes para abastecer esta gran cadena de suministros donde podemos encontrar lugares grandes, gigantes, con millones de pescados, millones de invertebrados y, y mariscos que tienen, que están ahumados o que están con esto, con lo otro, con tanto valor agregado que están congelados. Entonces, generalmente esos recursos han sido extraídos por pesca industrial. Perfecto. Rebeca nos dice que se sorprendió al escuchar que el verdadero pulmón del planeta es el océano. Muchas gracias por la charla, estuvo realmente interesante saber cosas nuevas. Eso nos Fantástico, aporta gracias. Rebeca. Gabriel pregunta por algún libro para introducirse en lo más básico respecto a la temática. Ya, mira, hay libros, literalmente libros básicos de biología marina, que no son muy caros, ya son bien accesibles y te dan una pincelada fantástica sobre el origen del planeta. A mí me fascina la geología marina, entonces para poder entender realmente cómo funciona, cuáles son las dinámicas, cómo se mueve el mundo, cuál es la interacción entre el océano y la tierra, entre el océano y el aire, claro, entonces dan pinceladas sobre geología marina, sobre oceanografía, los conceptos básicos y claves, también sobre biodiversidad, sobre contaminación. Son bien interesantes, son libros bien que te dan una pincelada fácil, dinámica, didáctica, no tan profunda, entonces es para cualquier persona que quiera saber un poquito más. Gracias. Bastián nos dice, considerando los altos impactos negativos de las salmoneras en el sur y su gran nivel de exportación, además de no comer salmón, ¿hay proyectos de ley que regulen y disminuyan la cantidad de salmoneras en la Patagonia? No tanto, lamentablemente, y qué buena la pregunta también, la agradezco, Bastián. No hay tanto, sí hay, me parece que en el 2010, me parece, o el 2008, o el 2009, por ahí, un proyecto ya que estuvo bajo el decreto supremo para prohibir la plumavit, me parece, en la salmonera, ¿ya? Sin embargo, encontramos todavía un montón de plumavit en Patagonia. Ahora, claro, las salmoneras han disminuido el uso de plumavit, sin embargo, no se ha eliminado completamente. Eh, y tanto la plumavit como los PVC, los pontones, o sea, los fierros, las redes, hay los flotadores, las boyas, hay un montón de artículos que provocan contaminación, también por la forma en cómo se crea un área apta para acuicultura, que es una AAA. Entonces se crea la concesión y luego hay una rotación, es decir, hay una concesión y después se van a otra concesión y se van a otra concesión y así se van como migrando y van dejando en el fondo un montón de contaminante ahí tirado y como son lugares que es de difícil acceso, entonces es difícil limpiarlo
y también no hay muchos turistas que vayan a todas las partes de Patagonia. Entonces hay bastantes lugares que están como siendo paulatinamente contaminados y silenciosamente contaminados. Yo también me han entrevistado varias veces sobre la salmonera y yo siempre soy bien enfática en eso, porque yo he visto, he estado allá. Entonces, son lugares como nadie los ve, entonces eh, es difícil que se regule y es difícil también que salga a la luz pública. Entonces siempre es importante como contarlo. Pero claro, en cuanto a las concesiones y a la producción, hay intereses creados y hay intereses bien especiales con la acuicultura en Chile, porque es bien rentable. Entonces yo siempre digo, como si una industria se va a enraizar y se va a como asentar en una geografía específica, sobre todo para con un interés comercial, entonces tiene que ser completamente responsable, así como la minería en el norte, las forestales en la zona centro-sur y la acuicultura en el sur, en el extremo sur. Entonces, claro, hay que ser bien responsable y sobre todo ahí elegir qué es lo que estamos comiendo y a quiénes estamos favoreciendo con nuestro voto y con nuestra compra. Cristian nos pregunta, claramente la gestión del océano en Chile queda corta. ¿Será necesario crear un organismo especializado del Estado para regular su protección? A su punto de vista, ¿cuál sería la forma más efectiva de protegerlo? Ya, qué buena pregunta. Qué buenas preguntas, muchas gracias. Mira, hay, claro, es importante entender, entender que las áreas marinas protegidas, el, en el fondo, es un instrumento, es una herramienta para poder proteger. Sin embargo, como ya he dicho, hay que ponerlos donde realmente estén siendo amenazadas. Es decir, por ejemplo, en La Higuera, en Freirina, en la región, en la cuarta región, tercera región de nuestro país, es una zona en el archipiélago Humboldt que ha estado bajo amenaza, o sea, durante muchísimo tiempo, con proyectos de arrancones, hay tantos proyectos. Ahora el proyecto portuario, minero portuario de Dominga, está ahora, todavía están en trámite, todavía están en conversiones y yo a veces no entiendo y muchas personas tampoco entendemos por qué entonces los tribunales ambientales continúan, eh, pese a toda la evidencia, continúan dejándole un poquito la puerta abierta a estos grandes megaproyectos que impactan de manera realmente negativa al ecosistema. O sea, no hay duda sobre eso, hay evidencia sobre eso, y evidencia contundente. Entonces, claro, es importante entender que si bien hay pactos, si bien hay reformas, hay tribunales, hay un montón de instancias para poder proteger al océano, hay que ser bien responsable en eso, por ejemplo, con nuestro rol de ciudadana y ciudadano, cuando se abren las consultas ciudadanas y estar ahí presente, informados sobre qué es lo que está pasando, entrar a también entrar a los videos, ¿cómo se dice? A las reuniones, no son reuniones, son cuando se hablan de los proyectos, específicamente proyectos ambientales, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, por ejemplo. Es tan importante estar al tanto sobre eso, es tan importante saber cuándo se abren las consultas ciudadanas para ir y votar y hacer reclamos. O sea, es súper importante que tengamos nosotras y nosotros también el sartén por el mango dentro de lo que podemos hacer. Y una vez también, siendo ya profesionales, ver de qué forma podemos incidir desde nuestra vereda profesional. Eso es muy importante porque podemos tener las herramientas para incidir realmente
en si es que un proyecto se puede aprobar o frenar, o en qué etapa frenarlo, o dónde puede incidir, o en políticas públicas, o en el mundo privado, o en el mundo público, o también hacer presión desde la ciudadanía a través de las redes sociales, ultra importante. O sea, en el fondo, mientras más informadas e informados estemos, mmm, nos van a tener, nos van a tener más respeto. Entonces, eso es súper importante para que realmente podamos, o sea, en el fondo, no hagan todo a espaldas de nosotros, porque eso ya ha pasado durante demasiadas décadas. Entonces, ahora, mientras más ahí pendientes estemos, entonces van a haber muchas más instancias en que se van a ir con más cuidado. Y en el fondo, a eso tenemos que llegar a apuntar, porque, claro, vemos que la minería, los relaves en el norte son imparables, vemos que el barreteo en la zona centro-norte es imparable, vemos que la contaminación por agroquímicos también es imparable, vemos que la Patagonia con la acuicultura está imparable, pero cada vez, pero esto ahora se sabe. Antiguamente esto no se sabía prácticamente nada. Las empresas, la industria o los parques industriales o las concesiones llegaban, hacían lo que quisieran y luego se iban. Y se hablaba poco de esto, se conocía muy poco. Ahora cada vez más la opinión de la ciudadanía está siendo tomada más en cuenta y sobre todo también se está moviendo mucho por redes sociales y por medios de comunicación alternativos también. Súper, hace 1 o 2 semanas, ya no recuerdo, tratábamos de hecho el tema de participación ciudadana con los alumnos de impacto, así que Eso, muy vienen con todo ese importante. bagaje. Eso, muy importante, saber cuándo, dónde, cómo. Qué bueno que lo Eh, estén hablando. Rebeca, a ver si interpreto su pregunta. ¿Cómo es que también se sigue aumentando la cantidad de plástico que utilizamos a pesar de que hay tantas normas de por medio? ¿Que el plástico esté aumentando? Claro, eso entiendo que plantea Rebeca. No sé si está por ahí Rebeca para que se aclare un poquito más, ¿sí se puede? Parece... Pero sí, me parece bien la pregunta. Mira, ya mira, el plástico está aumentando, cada año se está produciendo más plástico que el año anterior, a nivel mundial. Entonces, esto lo podemos encontrar en distintos reportes. A mí me gustan mucho los reportes de Plastic Europe. Lo voy a anotar acá por si, para que quede bien claro. Entonces van a los informes anuales, creo que salen cada 2 años, anual. Entonces, ahí lo pueden, son bien didáctico, interesante y bien ahí para que lo puedan leer. Ahí lo publiqué. Entonces, todos los años o cada 2 años hay reportes de que y la producción se está aumentando, ya está aumentando la producción de plásticos, generalmente plásticos de un solo uso, plásticos desechables. ¿Y por qué pasa esto? Por varias razones, pero a mí me gusta harto hablar sobre esto porque en el fondo el estilo de vida que estamos teniendo como sociedad es cada vez más rápido, es cada vez más desechable, es cada vez más aquí y ahora y facilitista para las necesidades a veces un poco caprichosas del ser humano. Por lo tanto, lo que estamos en presencia de una industria que le está dando el gusto al ser humano y creando necesidades que en el fondo no son tan necesidades, ¿ya? Porque hay muchas cosas que vienen en el plástico y que en el fondo se podrían hacer sin plástico, o se podrían podrían tener un mejor diseño, podrían tener realmente una capacidad real de poder reciclarse, pero hay muchos envases que no son reciclables o hay muchos diseños que están pensados para ocuparse solamente una vez, fin. Entonces es importante entender que también el sistema nos impone una obsolescencia programada. Y si no saben lo que es, se lo resumo, que es básicamente
cuando los productos, las cosas que compramos, tienen una vida útil específica de un año, 2 años, 3 años, máximo 5 años. Esa es una obsolescencia programada que entonces el sistema te está prácticamente obligando siempre a comprar otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que está siendo acumulado que ya por obsolescencia programada tiene una vida útil específica de tantos años? ¿Qué pasa después de eso? Yo me acuerdo, cuando yo era chica, en mi casa habían millones de cosas que duraban millones de tiempo, o sea, mucho tiempo. Y nuestra mamá, nuestros papás, nuestra abuela, abuelo, estuvieron mucho tiempo comprándose una cosa y la tenían como durante 20, 30 años. Estaba perfecto y funcionaba como reloj. Ahora las cosas se acaban porque el sistema quiere que una y otra vez estemos siempre comprando y nutriendo al sistema. Entonces, ¿qué hacemos entonces con todo lo que queda? O se transforma en basura o no se pueden reciclar o en el fondo no se favorece una cultura de la reutilización o de elegir otro tipo de artículos para convivir, para vivir, para comprar. Entonces, la alta demanda de plástico depende de la alta producción de plástico. En el fondo nos están enchufando harto plástico desechable eh, y somos nosotras y nosotros realmente las personas que podemos darle vuelta a esto. Hay modelos bioeconómicos que lo aseguran así y yo lo he comprobado también en mi vida laboral. Entonces, si nosotros podemos inclinar la balanza, hagámoslo. Una compra es un voto, una compra es un acto político, una compra es una decisión importante en qué como, cómo me visto, con qué artículos tengo en mi casa, cómo me transporto. Son ese tipo de decisiones. Tenemos a Diego Gómez. Diego. ¿Qué cree usted sobre la reforestación de corales que se realiza en algunas partes del mundo? Ay, me encanta. Qué buena pregunta. Yo siempre he querido trabajar en reforestación de corales. Es como un tema pendiente que tengo en mi vida. En algunos lugares se está haciendo de manera, creo que también lo escribí para endémico. Sí, lo escribí hace un tiempo atrás. En algunos lugares del mundo se está haciendo y ha resultado muy bien, ¿ya? Es lento, pero se puede hacer. Ya hay metodologías que han funcionado exitosamente. Entonces, por una parte da lástima tener que llegar a reforestar con lo que sea, o sea, corales, algas, plantas terrestres, pero por otra parte entendemos la necesidad, la urgencia de poder restablecer algún tipo de ecosistema, ¿ya? Entonces, se puede hacer, ha resultado bien en otros países, no hay en Chile, ¿ya? Por lo que yo tengo entendido, no hay en Chile, y también eh, invito a que puedan ver documentales sobre eso o buscar en redes sociales. Si me hablan después, me agregan o me hablan, yo les puedo mandar algunos Instagram bien interesantes que siempre sigo, donde se están haciendo cosas continuamente, ya acá cerca del Ecuador, la línea ecuatorial, o también en el sudeste asiático, en, en islotes, está funcionando bien en algunos lugares. Y es lento, lento pero seguro, ya porque el proceso es lento, el crecimiento es lento también, pero está funcionando. Qué buena pregunta. Gracias, Camila. Cristian Hidalgo pregunta, ¿la actividad portuaria cómo afecta a los ecosistemas marinos, sobre todo en la zona central? ¿Existen catastros sobre ello? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, no hay problema. La Perdón. actividad portuaria, ¿cómo afecta a los ecosistemas marinos, sobre todo en la zona central? ¿Existen catastros sobre ello? Em, sí, la actividad portuaria, claro. Bueno, Chile tiene tanta costa y tenemos tantos puertos, chicos, grandes, de todo. Entonces,
Entonces, claro, hay intervención importante en los puertos. ¿Por qué? Por la contaminación acústica. Ya hay mucho ir y venir de embarcaciones y hay muchísima contaminación acústica por parte de los motores. Ya hay contaminación acústica sí o sí cada vez que hay un motor. Y el sonido se traspasa más rápido en en el agua que en el aire. Y mucho más distante también. Ya entonces las actividades portuarias generan obviamente un flujo, un tránsito de embarcaciones constante, ya durante todo el año, durante todos los días, y no solamente una embarcación, o sea, entran y salen chicos y grandes. Y eso es por una parte. Lo otro también, cuando se crea un puerto, en el fondo se va cambiando la forma, la estructura, o sea, se tiene que hacer un puerto. Los puertos no llega un barco ahí como de manera natural, sino que se tiene que cambiar como la forma, ¿ya? Entonces por eso es que se tiene que empezar a taladrar y se tiene que hacer una especie de muelle, o sea, no una especie, muelle, uno o varios muelles, también rompeola y todo como la estructura que permite a un puerto ser puerto es algo artificial y para eso se tiene que, en el fondo, intervenir de manera radical y eso genera contaminación acústica también. Entonces, claro, hay ahora algunas normativas internacionales sobre disminuir por lo menos en algo la contaminación o los riesgos asociados a las embarcaciones. Por ejemplo, las aguas de lastre. Las aguas de lastre son básicamente las aguas que toma un barco, ya que toma un barco para ponerla abajo del barco y poder tener como un peso, poder como equilibrar los pesos. Y luego cuando ese barco llega al otro puerto, en otro país o en otro océano, en otro mar, entonces tiene que eliminar esa agua, ya porque no siempre puede estar con agua hasta el tope. Entonces esas aguas de lastre generalmente ahora está mucho más regulado, pero antiguamente se tomaban aguas de lastre de un lugar del mundo con toda la biodiversidad que existía ahí, se la llevaban a otro punto del mundo y como la botaban en otro punto del mundo. Entonces, generaban desórdenes importantísimos con respecto a ese traspaso indirecto, o sea, directo de biodiversidad, generando bastante como una cadena negativa de acontecimientos, pero ahora eso ya está mucho más regulado. Rocío nos dice, hola Camila, la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, ¿ayudaría a disminuir la contaminación en los océanos? Em, poco, poco, pero vamos que se puede. ¿Por qué digo poco? Porque Chile es solamente un país de todos los países del mundo, eh, pero claro, o sea, el fondo, lo que se disminuye es un volumen, es un porcentaje marginal ya de todo lo que llega al océano. Sin embargo, marginal digo como poquito, pero esto sí ayuda mucho a varias otras cosas. Ayuda a que otros países también adquieran nuevas políticas públicas que vayan en función de lo mismo, en el fondo que copien el buen ejemplo. Nosotros también lo hicimos con otros países, esto no es el primer país que hace esto, entonces también sacamos el ejemplo de los mejores ejemplos de varios otros países para poder crear este proyecto de ley. Eso es por una parte. Lo otro es la concientización y no sé cómo se dice, y educación de la ciudadanía. Eso es tan importante porque en el fondo, claro, se está legislando, pero la conversación
se hace muchísimo más interesante en Chile, en la sobremesa, o sea, que uno está para allá, va para allá, para allá, para allá, para allá, y siempre está como el tema dando vuelta. Entonces, se crea como una masa crítica de personas que ya están familiarizadas con el tema, y eso es altamente importante, porque entonces da pie para que las regulaciones y las normativas y las políticas públicas en Chile vayan en pos de esa línea. Eso es bien importante. Eh, Claro que disminuye la contaminación en el océano, pero poquito, porque, vuelvo a insistir, es solamente un país. Lo importante es que vayamos como Chile y otros países, sobre todo acá en la región del Cono Sur, adquiriendo estas políticas públicas. Es importante porque un país solo no hace la diferencia, pero muchos países, claro que van incluso abordando el tema de manera similar en torno a las características de la zona geográfica donde estén. Es decir, administrar y regular los plásticos en Sudamérica es distinto que como se hace en Europa, es distinto que como se hace en, en, en Sudáfrica o en el hemisferio norte, por ejemplo, porque las dinámicas son distintas y porque también los países o son más unidos o menos unidos entre sí, o tienen mayores historias de hacer cosas en común o no tienen o nunca han hecho nada en común, o tienen entonces mayores ingresos y personas, una sociedad mucho más como educada en el tema o generalmente de plano cero educada en el tema. Y entonces ahí hay que ir viendo como adecuándose a la realidad local, regional del mundo. Daniela Pradenas pregunta, ¿existe una real fiscalización sobre el cumplimiento de estas normas? Al ser un ecosistema tan importante, ¿por qué no se pone urgencia sobre su protección? Ay, yo me pregunto lo mismo, me pregunto lo mismo. O sea, mi visión es que hay demasiado intereses creados. La política y el mundo privado juegan un juego bastante similar, ¿ya? La fiscalización, por lo tanto, está a veces muy superficial, ¿ya? Porque favorece una mala fiscalización, favorece sí o sí las malas prácticas, ¿ya? Y hay grupos que hay grupos que en el fondo no les favorece que las malas prácticas se acaben, porque o el negocio se acaba, o su concesión se acaba, o su volumen de producción o su exportación va a disminuir. Entonces, ahí es importante. Yo presencialmente he visto y he sido testigo de algunos tipos de fiscalizaciones que, así como tal, no son fiscalizaciones, ¿ya? Entonces, se pasa una hoja, es bien como bien superficial y no entra mucho como la mano dura. Hay otros áreas donde, claro, es mucho más fácil, eh, pero ahí vamos. O sea, Chile por naturaleza es un país que a veces no anda tan como reloj, ahí tiene que haber como demasiada fiscalización para que las cosas funcionen sí per se. Entonces, algo también un poquito cultural. Pero bueno, yendo a algo más concreto, es con la ley de plásticos de un solo uso, ahí las municipalidades van a poder fiscalizar y también las personas comunes y corrientes, ciudadanas y ciudadanos, van a poder fiscalizar. Entonces, y las multas van a ir, tengo entendido que desde una UTM hasta 20 UTM o desde las 5 UTM hasta las 20 UTM. Eso lo tengo también escrito en el último artículo que escribí para Endémico, que salió hace 2 semanas. Ahí está el número específico, en la última parte del artículo. Eso. Yo al final están preguntando, al final voy a dejar el Instagram de Camila para que todos lo vean, que si lo dejo ahora se va a ir desplazando a medida que vayan escribiendo. Hans pregunta, ¿el océano es el pulmón del planeta por el fitoplancton? ¿Por qué se alarma a través de medios de comunicación sobre la vida de los corales? ¿Será por qué no se alarma?
Hans, ¿está por ahí para aclarar eso? Ah, ¿por qué tanta alarma? Te repito, Camila. Ya. Eh, em, déjame ubicarlo de nuevo, que se me perdió el... Ahí está. El océano es el pulmón del planeta por el fitoplancton. ¿Por qué tanta alarma a través de medios de comunicación sobre la vida de los corales? Ah, ahí está la cosa. Claro, porque en el fondo los corales son una simbiosis entre microalgas y otro organismo. Entonces, las microalgas son como tan importantes y el fitoplancton son microalgas. Entonces, los corales están como tan relacionados a la salud del océano y por lo tanto a la salud del mundo. Cuando un coral muere y se blanquea, em, se muere una colonia de vida, ¿ya? Y los corales son uno de las formas de vida o los ecosistemas donde hay arrecifes de coral más ruidosos del planeta, ¿ya? Yo esto lo supe hace un tiempo investigando y, claro, son las- los lugares más ruidosos de todos los lugares del océano. ¿Y por qué? Porque hay como tantos organismos pasándolo bien ahí, o sea, están como cuidando a los más chiquititos, están comiendo, están comunicándose. Ya, no sé si ustedes sabían, pero los peces se pueden comunicar ya a través de sonidos específicos. Y hay especies con sonido específico o hay sonidos específicos para ciertas actividades que hacen los peces. Cuando están en alarma, cuando están descansando, cuando están comiendo, cuando están reproduciendo, cuando están nadando. Entonces, es como la calle más transitada de la ciudad son los corales. ¿Ya? Entonces son tan importantes para la salud del ecosistema, son tan importantes para que todos los organismos que están ahí de paso o residentes puedan eh, vivir bien, en el fondo, puedan obtener comida, puedan obtener refugio, puedan obtener lugares tranquilos para poder crecer. Entonces, claro, los corales son también un regulador tan importante de la salud de los ecosistemas. Entonces, estamos hablando de fitoplancton, tenemos también que darle la importancia, pero grande, 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 también a los corales y a la salud de los corales. O sea, ahora hay actualmente los corales están en retroceso importante, es decir, un alto porcentaje de corales en el mundo está blanqueado y un coral blanqueado es un coral que va a morir. No hay un revés en eso. Gracias, Camila. A ver, en honor al tiempo, solamente los chiquillos están ahí preguntando harto, pero voy a tomar dos preguntas más, ya solamente por asunto de tiempo. Y voy a ir viendo algunos temas ya se han ido hablando más o menos. A ver, por ejemplo, Rebeca pregunta por la contaminación acústica acuática. Creo que ya tocó Camila el tema. A ver, Erika. Hola Camila, ¿qué rol cumplen las algas como sumidero de carbono? Interesante. ¿Y cómo eso afecta a los seres vivos que viven en ellas? Eso me parece que ya lo contesté. Si es que puede ser más específica la pregunta o cambiamos a otra pregunta. Ok. Con la acidificación me imagino que fue lo que leí en la presentación. Ismael, con lo que mencionó de reforestación de corales, es lento pero seguro. ¿Qué tan seguro puede llegar a ser si la acidificación de los océanos va en aumento? ¿Estos corales nuevos vienen con alguna modificación genética para ser más resistentes? A lo mejor se pueden linkear las dos. Claro. Eh, no que yo sepa, no hay alguna modificación ya.
Pero, claro, los programas de conservación y de reforestación apuntan justamente a eso, a que el océano está acidificándose, pero en el fondo hay que, si se eliminan todos los corales, ya, y no hubiese nunca, por ejemplo, una reforestación de corales, el, a ver, el daño ecosistémico entre tramas tróficas y entre ecosistemas marinos sería mucho más devastador que si es que estamos reforestando los corales. En el fondo, no podemos como perder esa batalla sabiendo que el océano se está acidificando. Ya, pero dentro de los programas de conservación y de reforestación de corales, no entran los corales al tiro al agua de mar. Ya no entran como desde el primer milímetro. Los primeros milímetros y centímetros incluso no están todos en el agua de mar. Entonces entran mucho más fuertes para cuando se insertan en el océano. Entonces ahí la primera etapa, que es tan crucial, ya está asegurada. Creo que ahí se responde un poco a ambas preguntas, o sea, el tema de la acidificación, producto del tema del sumidero y cómo eso afecta a la vida acuática. Cristian nos hace, es un aporte más que una pregunta respecto a Santuario Piedra del Viento y creo que en cuanto a preguntas estamos ya, Camila. Te Súper. agradezco yo nuevamente a modo personal primero, como profesor de un par de asignaturas con los chiquillos, de verdad nos abriste una ventana entera que tiene más que ver con la parte del océano, que uno un poco se fija más en las cosas acá en tierra, que tiene que ver más con la parte atmosférica a lo mejor, que bueno, finalmente está todo relacionado, pero Claro. la verdad no nos fijamos mucho en cuanto a lo que tenemos acá mismo al lado, entonces de verdad súper interesante y los chiquillos estaban súper interesado y seguramente se va a seguir hablando del tema en las clases posteriores. Así que yo te agradezco mucho y a nombre de los chiquillos también, que me imagino que los interpreto en este minuto, te agradecemos mucho, mucho la presentación y la respuesta a las preguntas. Qué bueno, qué bueno. Yo también les quiero agradecer mucho a ti y a todas las personas que me están escuchando, y también a las personas que me van a escuchar en el link de YouTube. Porque muy buenas las preguntas. También quiero agradecer al Duoc y a todo, en verdad, la organización por haberlo hecho con tiempo, tan profesional, todo con tanta dedicación, lo valoro mucho. Y eso, wow, me quedé como bien impresionada de manera contenta y positiva con las preguntas, qué bueno. Y claro, hagámoslo de manera distinta, ya hagamos algo de manera distinta para tener un resultado distinto. Entonces dejemos de darle la espalda al mar y entendamos que es el sumidero más grande, el reservorio más grande de vida y el sumidero más grande de contaminación. O sea, en el fondo hay una dicotomía importante y no podríamos respirar. Cada vez que respiremos, por favor, como la mitad de las inhalaciones de nuestro día, démosle gracias al mar, porque la otra mitad es gracias a los bosques y gracias a las plantas terrestres, y la otra mitad de las respiraciones que hagamos en todo un día es el mar, y la vida tal cual como la conocemos es gracias al océano, y el océano está íntimamente relacionado con la selva, con los desiertos, con las montañas, con la nieve, es como increíble, entonces, por favor, valoremos y muchas gracias. Si quieren más preguntas, bueno, después me pueden escribir. Yo voy a poner aquí dónde me pueden encontrar. Yo estoy acá pegando Ah, tu perfecto. Instagram. Lo he pegado un par de veces ya, pero para que no se pierda. Ya, Ahí genial. pueden comunicarse con Camila. Eso. Qué bueno leer todas estas cosas. Me encanta. Mm. ¿Estás leyendo el chat, Camila? Y te están agradeciendo Sí, los estoy chiquillos mismos. Ah, leyendo. Qué bueno, qué lindo. Gracias. Sí, gracias a ustedes también. Me encantó. Ah, qué bueno. Ya. Vi algunas caras conocidas. Nombres conocidos. Bueno, vi que me decían Totó, entonces, claro, me conocen más.
porque siempre me dicen Totó. Qué bueno que estuvo claro también, qué bueno que estuvo claro y que se puede contagiar más sobre lo más importante del mundo, po, que el mar. Sí. Así que qué bueno, gracias. Y eso, yo feliz si me invitan en otra oportunidad, feliz de colaborar también siempre. Es lo que más me gusta, así que ténganlo por seguro. Muchas gracias, Camila. De verdad, muchas gracias. Así que también voy a ver la posibilidad ahí de armar otra cosa con tu tema, que de verdad es medio desconocido para la mayoría de nosotros, así que nos puede apoyar harto por ese lado. Sí, yo Muchas feliz, gracias. feliz, me encanta, así que démosle. Muchas gracias, Camila. Ya, pues gracias Felipe y gracias a todas las personas también en la organización. Ya, un abrazo y buen día, buena semana. Después me mandan el link. ¿De acuerdo? Que Ya, esté muy bien. Muchas gracias. gracias. Chao. Y a usted.